Muchas personas, especialmente mujeres, se enfrentan a acoso y violencia en el lugar de trabajo, lo que puede tener efectos graves en su bienestar físico y mental, así como en su rendimiento laboral. El acoso y la violencia de género en el lugar de trabajo se manifiesta de varias formas, desde comentarios y comportamientos inapropiados hasta acoso sexual y agresión física. Estas formas de violencia y acoso pueden venir de parte de colegas, supervisores y otros miembros de las organizaciones. Las organizaciones implementan protocolos que cada día deben ser revisados por expertos en temas de género para fomentar la cultura del respeto y la no discriminación, estimulando quizás una acción fundamental y pensada de manera integral para proteger a las víctimas, comprenderlas, acompañarlas como lo es la denuncia. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, qué gusto poderlos saludar a esta hora en directo a través de la pantalla de Canal Institucional en esta nueva temporada de Bien Dateado en Vivo que hemos preparado para ustedes. Tenemos nuevas secciones, nuevas caras, pero por supuesto la mejor información de servicio que usted disfruta a través de la pantalla de Canal Institucional y a través de todas nuestras plataformas digitales. Para mí es un gusto poderles presentar a María Camila Carrascal, que se une a este equipo en set. María Camila, bienvenida. Qué gusto poderte tener de nuevo en este Bien Dateado. Hola, muy buenas tardes, Carlos, televidentes. Es un gusto poder compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Información de servicio, donde ustedes son los protagonistas. Así que alístense frente a sus televisores o en el lugar en donde se encuentren, porque ya iniciamos con Bien Dateado. Hoy vamos a hablar un tema importante, relevante, entornos seguros en el lugar de trabajo. Nuestros titulares. El acoso laboral, una pesadilla que tuvo que soportar una mujer en varias ocasiones, producto de la violencia incisiva y sistemática a la que tenía sometida a su jefe. Les tenemos su historia. Además estaremos hablando sobre esos entornos inseguros que pueden aparecer en las organizaciones. Revisaremos los panoramas que existen en las diferentes oficinas, en las diferentes empresas en materia de acoso y violencia, además de conocer las debilidades que presentan las organizaciones a la hora de abordar los casos. Tenemos además testimonios. El acoso mental, la violencia de género en el trabajo está derivando en problemas mentales complejos para sus víctimas. Aquí tenemos algunas pautas para afrontarlo de la mano de especialistas. Cami, televidentes, además hablamos de esos espacios libres de violencia. Tenemos una completa ruta. Además, encuestas realizadas dicen que más de 400 empresas del país, mira este dato, advierten no tener protocolos para atender este tipo de casos de acoso laboral en las organizaciones. Y por supuesto, vamos a hablar del servicio, es un llamado de atención. En nuestro servicio le tenemos la ruta de atención que debe seguir para alertar y recibir acompañamiento ante casos de abuso de violencia de género en espacios de trabajo. Así que, iniciemos. En Bien Dateado nos gusta hablar con ustedes, los orientamos sobre nuestro tema del día. Participe ahora. Déjenos sus preguntas, comentarios, que aquí los estaremos leyendo. Estos son nuestros canales de comunicación que activamos desde ya. Les recuerdo, está habilitado por un lado el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, para que usted nos deje sus comentarios, dudas, inquietudes sobre nuestro tema del día. Además, puede escribirnos también en la caja de comentarios que tenemos habilitada en la transmisión de Facebook Live. Recuerda que en esta plataforma nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Y puede marcarnos en tiempo real desde cualquier lugar de Colombia a nuestra línea nacional, el 220-0707. Recuerda digitar el indicativo 601 desde cualquier parte de nuestro territorio nacional. Ahí estaremos conectados con ustedes para interactuar durante estos 60 minutos. E iniciamos porque una de las grandes pasiones de Adriana Rodríguez, a quienes hemos cambiado su nombre por seguridad, ha sido desde hace más de 20 años el mercadeo y la publicidad. Sin embargo, su anterior trabajo tuvo que afrontar el irrespeto, la grosería, hasta gritos e humillaciones que le afectaron seriamente por varios años por parte de su jefe inmediato. Pues nuestro periodista Manuel Vega habló con ella y aquí nos trae la historia.
Según la ley colombiana, el acoso laboral contiene una serie de conductas persistentes y comprobables ejercidas contra un trabajador por un empleador o jefe superior jerárquico. Tristemente, a lo largo de su vida laboral, Adriana Rodríguez ha sido víctima de algunas de estas conductas. Ella accedió a contarnos su historia. Adriana Rodríguez es una mujer de 43 años, me fascina bailar, soy profesional en publicidad y mercadeo. Toda mi experiencia laboral ha sido más o menos aproximadamente más de 20 años, siempre dedicada como en diferentes clases de sectores. Siempre ha sido mi gran pasión la parte laboral, pero pues siempre ha habido cosas difíciles. He tenido la gran fortuna de trabajar desde los 17 años. Siempre me han inculcado eso desde mi casa, desde el hogar. Me ha sucedido con los jefes directos que comienzan no solamente con ciertas tareas o funciones que van explícito dentro de un contrato, sino que adicionalmente comienzan a aumentar, que es algo como inevitable cuando uno ingresa en una compañía y uno lo ve como algo normal, entre comillas. Me ha sucedido que comienzo a darme cuenta que ya no son 8 horas laborales, sino 10, 12, y ya comienza como a pasarse las funciones que normalmente fueron contratadas o que yo era contratada en su momento. Me ha sucedido que me han faltado respeto, digamos en cuanto a gritos, groserías, y no solamente esa parte, sino que de diferentes compañías también. En cuanto he salido, despedida de compañías, injustamente, se han cometido otras personas ciertos errores dentro de las compañías y verbalmente a mí me lo han dicho, tengo que culpar a alguien y debe ser usted. Y esa presión y esas conductas que castiga la ley contra usted han ido mucho más allá de esa presión propiamente laboral, es decir, ese acoso de un jefe propiamente con otros propósitos. Sí, yo creo que, digamos, en esa parte desafortunadamente me ha tocado vivir eso, en el sentido que no solamente ha sido a mí, sino digamos dentro de los grupos de trabajo. Yo he trabajado dentro de unos grupos de trabajo bastante grandes y no solamente ha sido a mí, a todo como el grupo, pero principalmente a mí ha sido la persona como más afectada. Se ha llegado a unos límites bastante fuertes. En 2 ocasiones me invitó a tomar un café. Yo pues nunca le acepté, pero fue eso. Él me sentía a mí como competencia profesionalmente. Obviamente para el acoso laboral no hay ninguna justificación de ninguna manera. La presión y el desespero terminó en un grave accidente, pero aún así el acoso no paraba. Fue un accidente muy grave, me dieron 4 meses de incapacidad. Yo tuve pues diferentes fracturas en la cara, en el brazo, en el oído. Bueno, perdí 5 muelas, fue bastante grave. Pero él, sin embargo, continuaba con su acoso laboral. Él me seguía llamando, yo incapacitada. Lo primero que hice fue hablar con mis compañeros, porque éramos un grupo muy grande. Obviamente mi familia me apoyaba. El segundo hábito que tuve que contratar a un abogado para redactar pues toda la parte de acoso para presentarlo al Ministerio de Trabajo, pero básicamente cuando la presenté me dijeron que ya había 8 denuncias y básicamente no hacían nada con esta persona y dentro de la misma compañía. Yo pienso que una persona que realiza este tipo de prácticas, acoso laboral, es básicamente primero por ignorancia y porque definitivamente es una persona sin amor propio. 2:08 de la tarde, estamos en vivo en esta 4ª temporada de Bien Dateado, acompañándolos en nuestro primer capítulo hoy, hablando sobre entornos laborales seguros. Y entramos en este espacio donde les damos a ustedes un contexto y una cifra sobre lo que es el consecutivo y lo histórico de este flagelo y este fenómeno. Es que pareciera que los números no acompañan de manera favorable a colaboradores y empleados que develan justamente este actual fenómeno que se presenta en las organizaciones. La violencia de género en el trabajo es una realidad. Y atención a estos resultados, porque empezamos con este consecutivo que nos da el Ministerio de Trabajo un año antes a la pandemia. Estamos hablando del 2019. Los trabajadores encuestados sufrieron algún tipo de acoso en el trabajo y estamos hablando que un 53% de ellos
fueron víctimas de este flagelo. Una cifra que sin duda alguna pues nos deja mucho que pensar, es un poco más de la mitad. Y además también algunas organizaciones de nuestro país, como lo es la Defensoría del Pueblo, nos dice que en el 2020 las mujeres en Colombia habrían sufrido algún tipo de violencia y acoso sexual en el trabajo. 62% de ellas reportaron este tipo de acosos. Además, en este mismo año tenemos un dato bastante relevante. El Ministerio de Trabajo recibió más de 2.500 denuncias de acoso laboral y discriminación en los lugares y entornos laborales. Pues en Bien Dateado en Minutos, un experto estará con nosotros hablándonos sobre cómo orientar un tipo de ruta o afectación que se da por la discriminación o por algún entorno inseguro en temas laborales. Y es que según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, alrededor de un 35% de las mujeres en todo el país han experimentado algún tipo de violencia sexual o de acoso en entornos laborales. El tipo de violencia en el trabajo de mayor recurrencia, ojo a esto, es la presión o solicitud para tener relaciones sexuales. ¿El acoso laboral y la violencia sexual en empresas y organizaciones está ganando terreno? Pues aquí lo analizamos. Siempre está la pregunta de ¿por qué ocurre la violencia en las universidades? ¿Por qué ocurre la violencia en el trabajo? O el cuestionamiento de las universidades o de las empresas sobre esto no ocurre acá, esto no pasa acá, que somos un espacio donde estas cosas no ocurren. ¿Y por qué hablo de la discriminación y de la violencia? Porque estos son estructurales. Pareciera un relato común, normal, los toqueteos, el trato déspota, la exclusión, los comentarios sugestivos sin consentimiento, las miradas morbosas, hasta las condenables y repudiables agresiones de tipo sexual y psicológico. Quizá estas formas de violencia son las que sufren un número indeterminado de trabajadores hoy en Colombia. Pero yo me pregunto por qué los espacios laborales, la oficina y el entorno donde trabajamos se han convertido en territorios inseguros. La discriminación de género opera en todos los escenarios, sea en los ámbitos privados o sea en los ámbitos públicos. Ahora lo que evidenciamos es que hay mucha más visibilización de estas violencias, ¿cierto? Es decir, las mujeres denunciamos más, nos movemos más también en redes sociales, podemos conversar más, entonces el nivel también muchas veces educativo nos permite abrir otras puertas y denunciar que estamos viviendo violencia en el entorno laboral. Ante la Fiscalía General de la Nación se reportaron 3.000 casos de denuncia de acoso sexual. De estos 3.000, 2.500 fueron cometidos contra las mujeres. Por ahora, el subregistro de estas violencias de género sigue creciendo. Es importante aclarar, la discriminación y las violencias también pueden ocurrir contra los hombres o contra otras identidades de género. Pero lo que hemos visto en la realidad y las cifras nos hablan que estas impactan de una manera desproporcionada a las mujeres. A pesar de que existen diversos sistemas de información en el país para las violencias contra las mujeres o las violencias basadas en género, no contamos con un sistema de información institucional que nos diga esta es la cifra de acoso sexual en el ámbito laboral. No lo tenemos. El miedo que despierta en muchas víctimas sacar a la luz pública los casos de acoso en el trabajo sigue siendo una barrera para su atención integral. Adicionalmente, el marco sancionatorio para estos casos en el trabajo sigue siendo débil. Por un lado, tenemos una serie de barreras y de obstáculos para acceder a la justicia, sea cualquier tipo de justicia, sea una justicia penal, disciplinaria o incluso en el marco de los procesos internos de las empresas, por el mismo silenciamiento histórico de las violencias, por la naturalización del acoso, por el miedo, por ejemplo, a perder el trabajo, por la revictimización, por los estereotipos de género que muchas veces trasladan la responsabilidad a las víctimas. Siempre la responsabilidad es en la víctima y no en el que es el presunto agresor. Un estudio realizado por la consultora Aequales, que desarrolla asesoramiento en la incorporación de planes, programas y políticas de equidad de género y diversidad corporativa, encuestó a 400 empresas y la mitad de ellas admitió no tener protocolos para enfrentar las violencias y el acoso sexual en el ámbito laboral. Puede existir también el protocolo,
pero como no hay tampoco unas instancias en las empresas que se dediquen también a prevenir, a sensibilizar, a hablar sobre esto, a hacer campañas internas sobre esto que está sucediendo, ¿cierto? Hacer como también esos procesos de prevención. Entonces, claro, se tiene el protocolo para cuando suceda la crisis, pero no se piensa en prevenir esas situaciones, esos casos de violencia, tanto en este contexto de violencia en el entorno laboral, como cualquier otra violencia. Lo principal es precisamente volcarse a la protección de la víctima, a comprenderla, no a revictimizarla, a devolverle preguntas, por ejemplo, a tener protocolos, pero además también a la reparación. Las empresas, sean privadas o sean públicas, tienen la responsabilidad de erradicar las violencias contra las mujeres. Nuestras leyes y nuestros estándares internacionales nos dicen que las violencias contra las mujeres son un asunto de todas y de todos. Hablan los expertos. En contexto. Aquí en Bien Dateado hablan los expertos en contexto y hoy analizamos lo que sucede frente a la violencia de género en espacios laborales. Hoy pugnamos entre todos por esos espacios seguros en los entornos laborales. Nos acompaña a esta hora María Laura Fino. Ella es especialista en normas internacionales de la OIT, precisamente la Organización Internacional del Trabajo. Pues María Laura, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Bien Dateado. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz tarde para ti, María Laura, y empezamos esta charla preguntándote cuál es la prevalencia del acoso y la violencia de género en el lugar de trabajo en nuestro país. ¿Han podido ustedes desde la OIT documentar algo al respecto? Pues muchas gracias. Efectivamente, la documentación sobre la incidencia de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un elemento muy importante para poder elaborar políticas y mejorar la legislación existente en el país. Actualmente, como Organización Internacional del Trabajo, no hemos desarrollado este tipo de estudios en Colombia. Sin embargo, se han hecho estudios parecidos en otros países que han permitido efectivamente identificar los sectores y los tipos de trabajo que más necesitan de atención en términos de prevención y respuesta a la violencia y al acoso en el mundo del trabajo. María Laura, ¿el acoso y las violencias de género en entornos de trabajo varían según el contexto o incluso el tipo de trabajo? ¿Existen sectores que acusen mayor prevalencia de esta clase de agresiones? Sí, efectivamente, los instrumentos que han sido adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, es decir, un convenio y una recomendación, hacen hincapié en la existencia de algunos tipos de, digamos, sectores o ocupaciones o modalidades de trabajo que son más expuestos a la violencia y el acoso. Y entonces la recomendación que acompaña el convenio 190 en particular, digamos, recomienda a los Estados miembros adoptar unas medidas apropiadas para justamente esos sectores. Entre ellos, cabe destacar el sector del trabajo nocturno, el trabajo que se realiza de forma aislada, el trabajo en el sector de la salud, en la hostelería, los servicios sociales y los servicios de emergencia, como de hecho ha sido también puesto de manifiesto durante la pandemia, el trabajo doméstico. Entonces, en todos estos sectores es importante que los Estados miembros que deciden adoptar estos instrumentos puedan adoptar unas medidas apropiadas. Es María Laura Fino de la Organización Internacional del Trabajo, acompañándonos precisamente en nuestro contexto. María Laura, en la actualidad, ¿cuáles son los desafíos y las barreras para abordar efectivamente el acoso y la violencia de género en las empresas, sobre todo para mitigar este fenómeno?
Sí, bueno, independientemente de la ubicación, del tamaño, del sector y del tipo de empresa, cualquier persona y cualquier lugar de trabajo pueden ser objeto de manifestaciones o de amenazas de comportamientos o prácticas inaceptables que constituyen violencia o acoso en el mundo del trabajo. Esto es un reto persistente e importante que enfrentan, digamos, las empresas de todo el mundo. Entonces, para poder eficazmente luchar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, es importante, pues, primero prevenir estos acontecimientos y después responder de manera eficaz. Ahora, para la prevención, lo que estos instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, que han sido adoptados en 2019, recomiendan es la adopción de una política del lugar de trabajo que tenga como eje principal la tolerancia cero hacia la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, tratar la violencia y el acoso como elementos de riesgo, como se hace normalmente con la seguridad y la salud en el trabajo, para poderlo efectivamente prevenir y limitar, ¿no? Entonces, estos son algunos elementos que pueden ayudar a las empresas a mitigar y abordar de manera integral, digamos, la violencia y el acoso. Claramente la prevención, pero también la respuesta, entonces crear mecanismos de atención a las denuncias que sean eficaces, que sean sensibles también a las cuestiones de género, y es muy importante también recordar la necesidad de confidencialidad en el tratamiento de denuncias y quejas. Pues María Laura, permítame terminar esta charla preguntándole esto que considero clave, y es cómo fomentar una adecuada cultura de género, de respeto y sobre todo de no discriminación en las organizaciones y empresas para prevenir las violencias y el acoso contra las mujeres. Pues la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es un problema universal y profundamente arraigado. Y eliminarlo requiere determinación, requiere perseverancia y requiere cooperación entre los actores del mundo del trabajo. Es decir, los gobiernos, los trabajadores y los empleadores y sus organizaciones representativas tienen responsabilidades muy definidas en el marco internacional que ofrecen el convenio y la recomendación sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y tienen también papeles complementarios para desempeñar. Es decir, al aunar esfuerzos, aumentarán las probabilidades de tener un futuro del trabajo más respetuoso y más digno, es decir, libre de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Por primera vez en 2019, los actores tripartidos de la Organización Internacional del Trabajo han, digamos, adoptado estos principios sobre el derecho a un mundo de trabajo libre de violencia y de acoso. Hacerlo realidad ahora es una responsabilidad en cada estado, incluso en Colombia, del gobierno, de las personas trabajadoras y de las personas empleadoras. Pues María Laura Fino, especialista en normas internacionales del trabajo, precisamente de la Organización Internacional del Trabajo, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por orientarnos y sobre todo por dejarnos esos mensajes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo hoy, hablando precisamente sobre entornos seguros a nivel laboral. Pues Cami, las cifras sin duda alguna preocupan. Y además, esto está afectando sin duda alguna también a aquellas personas que lo viven en temas emocionales y mentales, hasta donde tengo entendido. Sí, definitivamente, Carlos, hay que fomentar esa cultura donde prevalezca la igualdad en las mujeres. Y la violencia emocional causa un gran daño, afecta el autoestima, produce estrés crónico, ansiedad y miedo. Hablamos con especialistas en el ámbito psicológico y nos entregaron herramientas para crear una barrera de seguridad entre las víctimas y agresores para afrontar aquellas secuelas dejadas por este tipo de violencia en el trabajo. Y lo más importante, lograr controlar el miedo. Hay que perder el miedo, reconocer que fui víctima, asimilar un poco ese dolor, pero sobre todo entender que debo exponerme, debo dar ese paso para recibir ayuda
ya sea profesional, ya sea ayuda también desde los entes legales o ya sea ayuda y protección desde las empresas. Se refiere que para estos tipos de eventos las empresas deben tener constituido toda una área que permita que la persona que ha sido víctima se pueda dirigir a estos espacios. Cuando se sufre una experiencia traumática puede generar una serie de emociones negativas que quedan atrapadas en el cuerpo y la mente, llamado en la psicología estrés postraumático. Si es constante y si es recurrente ese tipo de pensamientos o de situaciones que incapaciten a la persona, requiere ayuda profesional, requiere ir a donde especialistas, sobre todo hacer todo un tratamiento psicológico y de allí incluso hacer un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, el establecer rutinas saludables, una buena alimentación, el tener un descanso apropiado, el tener toda una dinámica tranquila, el rodearse de personas que se conviertan en un apoyo, también es favorable para este tipo de personas que desafortunadamente han sido víctimas de violencia. Existen rutas para hablar y afrontar esta situación. Es un proceso que requiere de mucho trabajo personal y esfuerzo. Aún así, el primer paso es reconocer que estamos ante este problema, buscar ayuda profesional y gestionar las rutas de apoyo que ofrece la entidad donde trabajas o fundaciones. Hay que hacer campañas, hay que hacer procesos pedagógicos y pues qué hago ya cuando estas se me presentaron para eliminarlas completamente de la organización de ser posible. Debe existir, por ejemplo, un comité de convivencia que es el que va a trabajar estos temas. Entonces yo creo que estos asuntos ayudan un poquito a quitar estos temores porque no es sentirnos desprotegidos. Si dentro de la organización yo siento que el tema no fluye muy bien, puedo recurrir a otros organismos externos públicos, puedo recurrir a los inspectores de trabajo afiliados al Ministerio de Trabajo, puedo recurrir incluso a la personería si yo siento que me están violando ya derechos que son fundamentales. Entonces creo que sí se ha pensado un poco en esa estructura y sobre todo yo creo que lo más importante es que hay que empezar a trabajar en el tema de prevenirlo. Avanzamos en este Bien Dateado en nuestra cuarta temporada. Usted nos ve en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Precisamente la identificación y prevención de los diferentes tipos de acoso y violencia basadas en género en espacios laborales es una tarea sin duda alguna compleja. Organizaciones sociales, empresas, psicólogos, firmas de abogados, hasta consultores sobre cultura y enfoque de género fomentan la implementación de protocolos para que los trabajadores puedan recibir acompañamiento a la hora de alertar conductas y comportamientos de acoso. En Colombia, las empresas públicas y privadas deben realizar un protocolo para la prevención de violencia y acoso laboral. En el caso que se presente un suceso, el jefe o trabajador podrán ir al comité de convivencia para hacer los descargos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el acoso laboral es un factor de riesgo psicosocial. Y al ser un factor de riesgo psicosocial, todas las acciones que se lleven allí, en formación, en política y en todo, tienen que formar parte de las acciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga la empresa. Colombia en general es un país muy rico en este tipo de cosas de normativa y tenemos desde la ley 1010 del 2006, sí, que determinó todos los lineamientos de qué es acoso, qué no es acoso, a quienes le aplica la ley de acoso y todo esto en el marco pues, de la prevención y la promoción como tal. Actualmente tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema incluye algunas actividades de promoción en cuanto al acoso laboral. La idea de tener este comité que se debe crear también por ley es que las personas tengan la posibilidad de venir a denunciar allí alguna situación de acoso, de maltrato, de discriminación o de persecución laboral y no lleguen directamente al ministerio o a los juzgados laborales a imponer este tipo de demandas. Bueno, aquí hay que identificar dos escenarios que son importantes. Primer escenario, primera condición son
el entorno laboral pues debe estar inicialmente aislado de cualquier tipo de conducta que pueda ser agresiva o generadora de violencia frente al trabajador. Se supone que eso es un trabajo conjunto entre los trabajadores y el empleador. Entonces hay que separar dos escenarios en particular. Primero, con protocolos. Segundo, reglamentos internos donde estén las políticas, y más allá de eso, el reglamento interno debe estar alineado en su totalidad con los contratos de trabajo. De esos comportamientos que estén descritos en el reglamento o estén descritos en el contrato de trabajo, tienen que generarse o diseñarse protocolos de violencia, y que deben ser primero implementados al interior de la empresa, y adicional deben darlo a conocer al trabajador para que se convierta en obligación directa derivada del contrato de trabajo. Desde el momento en que la persona ingresa a la compañía, cuando se hace un proceso de inducción, hay que contarle que existe un comité de convivencia, hay que contarle cómo está conformado, cuáles son los nombres de las personas, y a las personas que ya están contratadas en la compañía también hay que contarles cuáles son los integrantes de cada comité, y no solamente el nombre, la foto, para que la persona los pueda identificar fácilmente, y contarles, decirles: mire, si usted tiene alguna situación que tenga que ver con persecución, acoso, maltrato, tiene la posibilidad de dar a conocer esa situación directamente ante este comité. Entonces él va a tener esa posibilidad, darle toda la tranquilidad, decirle que está en todo su derecho y que va a tener siempre el apoyo y el acompañamiento de la compañía en caso de que lo requiera. Dentro de lo que es la promoción de la convivencia, pues tienen que haber protocolos conocidos por todos los trabajadores, y esos protocolos deben ser piezas gráficas sencillas. Los comités de convivencia pueden hacer unas piezas gráficas, videos corticos, bien hechos, sin tanta información que vaya más allá de decirle al trabajador, ¿sí?, que está el comité y que los invitan a participar activamente, pero que también los invitan a participar activamente en la construcción de una convivencia laboral. Podríamos identificar dos cosas. El acto de violencia puede ser cualquier acto espontáneo, entonces no hay una conducta repetitiva, que no exonera que sea repetitiva o constante. Sin embargo, la conducta de acoso es aquella que es constante, reiterada, y hay afectación en el trabajador, es decir, de un superior a un inferior, o de compañeros o de pares, o de un inferior a un superior. El momento que tengan la duda, consultar primero al abogado o al profesional del derecho especializado en derecho laboral, y adicional a ello, acudir también al comité de convivencia. Que se comprometa con el proceso como tal, ¿cierto? Y que lleve pruebas. En Bien Dateado, te orientamos. 2 de la tarde, 32 minutos. Estamos en directo acompañándolos en este Bien Dateado en directo, hoy hablando sobre entornos laborales seguros. ¿Ustedes sienten que han sido objeto de abuso, discriminación o algún tipo de manifestación que pueda alterar su entorno laboral, o peor aún, que hubiera podido atentar con su salud mental, física o emocional? Es tiempo de discutirlo, es momento de orientarlos. Queremos que en este espacio usted tenga la voz. Estamos listos para leerlos y sobre todo para escucharlos. Les recuerdo nuestros canales de comunicación que a partir de ese momento están activos para que usted interactúe con este espacio. Por un lado va a encontrar el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp, donde desde ya nos puede dejar sus preguntas, interrogantes, incluso denuncias sobre algún tipo de abuso o acoso en entornos laborales. También puede escribirnos en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. Recuerde que en esta plataforma nos encuentra de forma sencilla, mire así, Institucional TV o Canal Institucional. Los estamos leyendo en los comentarios. Y además puede marcarnos desde ya en tiempo real, desde cualquier lugar del país, a nuestra línea nacional, el 601-220-0707. 601-220-0707. Nos acompaña aquí en Bien Dateado una dupla importante que está dispuesta a resolver sus dudas e inquietudes en este espacio que habla de abuso y de violencia de género en el trabajo. Pues para mí es un gusto poder interactuar a esta hora con Yolanda Castro. Ella es docente del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Yolanda, bienvenida, qué gusto tenerte en este Bien Dateado. Muchas gracias, Carlos, a ustedes también por invitarnos hoy a compartir este espacio. Y aquí también está con nosotros Fernando López. Él es abogado, especialista en Derecho Penal y es coordinador del Centro de Atención de la Defensoría del Pueblo,
Fernando, gracias por estar con nosotros en Canal Institucional. Muchas gracias por la invitación. Pues de una vez, ¿les parece si empezamos con la interacción de todos nuestros televidentes que empiezan a comunicarse con este espacio en directo? Nos vamos para nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales. Ahí nos preguntan precisamente sobre a quién acudir si es una persona de alto cargo quien me acosa. Fernando, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Bueno, miren, este tema ya está reglamentado. Lo que pasa es que nos ha faltado darle mayor publicidad, tanto en las instituciones del Estado como en las particulares. En la norma 1010 del 2006, esta ley nos dice que hay un protocolo, nos dice cómo es ese protocolo, nos cuenta cómo son las conductas, cómo son las sanciones, cuál es el proceso que hay que llevar a cabo cuando un trabajador se encuentra en esta clase de situaciones. Es más, está tan reglamentado que a la Defensoría del Pueblo le compete y los usuarios pueden ir a la Defensoría del Pueblo cuando tengan una situación de estas, al Centro de Atención al Ciudadano, ubicado en la carrera 9ª 1621, con el propósito de ser atendidos, pedir una asesoría. Un invitado hablaba de pedir una asesoría con un abogado laboralista, ¿cierto? Para que nosotros primero le asesoremos, segundo, le recibamos una queja, tercero, le escribamos a ese funcionario, a ese patrono, ¿sí? Con el propósito de decirle, mire, aquí vino una persona llamada, nombres completos, se quejó de esta situación y hacemos una narración de los hechos. Y una vez hacemos esto, se lo remitimos tanto al patrono como una copia al usuario para que tenga un fundamento. Ese usuario, si quiere llevarnos inclusive una queja escrita, nuestra obligación como Defensoría del Pueblo es tramitarla y hacerle un seguimiento con el propósito de saber en qué terminó esta clase de acosos, tanto laborales como sexuales. 2 de la tarde, 36 minutos, los estamos acompañando en este Bien Dateado en vivo, hoy hablando sobre entornos laborales seguros. Y nos preguntan a través de @institucionaltv, Yolanda, ¿qué puedo hacer si mi victimario, en este caso, no me deja nunca en paz? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mira que aquí en todo lo que hemos venido tratando en el programa ya se han ido dando algunos tips acerca de cómo iniciar la ruta legal, y también dentro de ese mismo comité que debe estar organizado en cada institución debe activarse la ruta de atención de apoyo a la víctima en este caso de acoso. La persona que está siendo víctima del acoso tiene también la necesidad de ir documentando ese historial del acoso, si es por correo, si es por mensajes, si es por línea telefónica, si cualquier cantidad de situaciones que se puedan ir registrando van a ser un insumo importante para que la persona acuda a la búsqueda de ayuda y reciba efectivamente a poco tiempo una respuesta efectiva. Es en la parte legal, pero en la parte de atención también, mira que ese comité que debe estar organizado en cada una de las empresas, que es un comité de convivencia, es un comité que tiene unas funciones específicas, es un comité que tiene que ser resolutivo, es un comité activo, es decir, que debe funcionar no solamente en la corrección de las conductas, sino en la prevención, y es un comité que debe de guardar una discreción suficiente para no poner en más riesgo a la persona, en este caso que es un jefe o que es un directivo de la organización, sino de proteger a la persona y darle la vía también a la asistencia psicológica que pueda tener la institución o a través de la EPS. Pues Yolanda, Fernando, miren que también tenemos habilitada nuestra línea de WhatsApp para que nuestras personas televidentes que nos están viendo a esta hora se comuniquen con nuestro espacio en directo. Se la recuerdo, es muy fácil, el 312-487-043 está disponible para que ahí nos deje sus audios, sus preguntas. Tenemos como invitados a un abogado y a una especialista en psicología quien está resolviendo sus dudas en directo. Comenzamos a escucharlas. Una cosa, soy víctima de acoso laboral, soy docente y soy víctima de acoso laboral por parte de mi rector. La Secretaría de Educación acá de Boyacá, a pesar de tener ya todas las evidencias,
pues no han hecho mayor cosa para este tipo de actividades. Me encuentro incapacitado porque de hecho ya estoy medicado por psiquiatría. Cuéntenme a qué instancias puede uno acudir aparte de la Procuraduría, que yo ya lo hice, de la Personería, que ya lo hice, y de la Secretaría de Educación, donde no me han dado una respuesta satisfactoria. Gracias a nuestro televidente. Pues Fernando, fíjese usted el caso de este profesor que hasta donde nos plantea, según él, es acosado por el rector y ya pues tiene unos niveles bastante altos porque ya va a entrar a psiquiatría y otros temas que pues se van escalando un poco. En este caso, como ya ha recurrido a las autoridades pertinentes y no ha sido escuchado, yo lo invitaría para que se acerque a la Regional Boyacá con el propósito de ser atendido por un abogado especializado en el área laboral, quien le tomará su queja, quien la tramitará, quien deberá hacerle el seguimiento, quien deberá saber en qué terminó esa queja, con el propósito de ayudarle a usted para que no le sean violados sus derechos. Yolanda, nos preguntan mucho en plataformas digitales y redes sociales cómo superar ese miedo que quizás pueda tener la persona que está siendo víctima de acoso, de abuso en su entorno laboral. ¿Cómo empezar a generar esa catarsis para develar la problemática? Bueno, mira que esta es una pregunta muy importante porque para muchas personas y las personas a veces en el entorno laboral piensan que acudir a un proceso psicológico, a un proceso terapéutico, muchas veces es catalogado como es de locos, no estoy loco tampoco. Y el proceso de apoyo psicológico debe ser un proceso similar a la profilaxis que hacemos en el odontólogo, en el médico general, porque es allí donde la persona que tiene las dificultades, digamos, el perfil de la víctima de acoso, pues tiene unas características similares. El acosador lee las características de su víctima y es sobre ella que elige ejercer la conducta. Entonces, la acción preventiva y vencer el miedo implica apoyarse muchísimo también del proceso de apoyo a través de un profesional para manejar una mejor comunicación, una comunicación más asertiva, una claridad en sus comunicaciones muchas veces que no tiene la víctima del acoso. Participar en los espacios que habilitan las empresas. Usualmente dentro de los planes de capacitación están estos espacios donde se fortalece la autoestima, donde se trabaja la comunicación asertiva, donde se trabajan las relaciones interpersonales y muchas veces la víctima del acoso es preciso aquella persona que no tiene esas estrategias de afrontamiento ante las situaciones de problema. Entiendo, Yolanda. Mire que estamos interactuando con ustedes a través de nuestras plataformas digitales, canales de comunicación, el 601-220-0707, nuestra línea nacional para que se comunique en directo desde cualquier región del país con este bien dateado, y además lo puede hacer precisamente en nuestra línea de WhatsApp del 601 que está habilitado, y el 312-487-043 es nuestra línea de WhatsApp para que nos deje sus audios. Hoy estamos hablando sobre entornos laborales seguros. Continuamos escuchando a nuestros televidentes. Buenas tardes. Cuando se realiza una denuncia ante el comité laboral por acoso laboral y nunca le dan respuesta, ¿qué trámite se debe seguir? Fernando, en este caso, ¿cuál sería el trámite si no se da respuesta en ese comité? El trámite, como ya les dije, en la Ley 10 del 2006 ya está reglamentado, pero como nosotros esperamos que se adelante el procedimiento y si no hay ningún resultado, podemos ir al inspector del trabajo con el propósito de invitarlo para que se haga parte dentro de este proceso, a la Procuraduría General de la Nación. Vuelvo y le repito, a la Defensoría del Pueblo, que tenemos esta facultad dentro de esta misma norma, con el propósito de hacer un seguimiento y coadyuvar lo solicitado por el trabajador en este momento. Fernando, nos preguntan en este momento a través de @institucionaltv, y ahí empieza a aparecer la pregunta: ¿hay algún protocolo del gobierno que castigue precisamente el acoso? En la norma anteriormente mencionada se ordena que todas las entidades del Estado deben tener ese protocolo, ¿cierto? Inclusive las empresas privadas también deben tener un protocolo. Ese protocolo tienen que darle toda la publicidad y eso es lo que nos falta a nivel del país. Falta de publicidad, falta de conocimiento. Y una vez
los empresarios, el Estado, enseñe la existencia de esta norma, entonces va a haber más prevención, porque las personas que realizan esta clase de conductas van a saber que hay una serie de sanciones, una amonestación, otra sanción de carácter económica, el retiro. En los servidores públicos, el Código Único Disciplinario reglamenta esta clase de conductas y la cataloga como una falta gravísima, ¿sí? Entonces es importante la publicidad y el conocimiento. Eso hace que se disminuyan esta clase de actividades por parte de los patronos, etcétera. Y es que la Corte Constitucional justamente ordenó al gobierno y al Congreso aplicar el protocolo C-190 de la OIT, que parece también ser como esa línea de ayuda y esa línea de ruta para que todas las personas puedan entenderlo. Bueno, avanzamos en este Bien Dateado en directo, hablando, interactuando con ustedes, el 312-487-0413 disponible para que desde ya nos deje sus preguntas. Los escuchamos. ¿Se consideraría acoso laboral si un colega le solicita a un subalterno un trabajo para X fecha y llegada la fecha no le entrega el trabajo? Entonces el colega le da otra oportunidad y le hace saber que necesita ese trabajo, eso sí, sin grosería, siendo amable, pero la forma reiterativa en que el empleado incumple, igual a la forma reiterativa en que el colega le exige el cumplimiento, eso sería considerado acoso laboral. Pues muchas gracias a usted por estar con nosotros en Bien Dateado. Fernando, ¿lo podemos clasificar como acoso laboral según las características que nos plantea nuestro televidente? Lo que pasa es que no solo esa situación se puede catalogar como acoso laboral, tenemos que ver toda la situación en general. El contexto, ¿verdad? El contexto, sí. Exactamente, porque hay situaciones que efectivamente no son acoso laboral, ¿cierto? Entonces, todo es un contexto, hay que mirarlo de acuerdo a la situación de cada caso en especial, porque este acoso laboral no se puede generalizar por una sola conducta, ¿de acuerdo? Sí puede ser reiterativa, la norma es clara cuando dice una conducta reiterativa, pero vuelvo y le repito, tiene que verse toda la situación en especial para con el trabajador y el empleador. Pues Fernando, Yolanda, usted también tiene aquí una acotación importante desde su campo, Yolanda. Bueno, es que respecto a la pregunta habría que diferenciar, de pronto nuestro televidente diferencie un poquitico. Si aquí se está hablando de un superior que solicita información frecuentemente sobre tiempos que no alcanza a elaborar el funcionario. Por ejemplo, todas las veces me está pidiendo el cumplimiento del informe ya sobre el tiempo de ya para allá, o todas las veces me está guardando la información y solo me la da cuando ya me la van a pedir. Eso puede constituir una conducta de acoso. ¿Sí? Pero también puede haber una conducta de acoso inversa, es decir, puede venir en este caso la conducta de acoso también, que es lo que no tenemos la claridad en la pregunta, si es el subalterno el que se demora en entregar el informe o el reporte que le he solicitado y que se le da tiempo y que se espera y que se da como los plazos, porque eso también puede constituir una situación de acoso. ¿En qué sentido? El subalterno también puede ejercer, a veces vemos como que el acoso laboral es solamente en línea vertical y no, también puede ser en línea horizontal e incluso ascendente, porque si la persona sabe que su directivo requiere entregar el informe, requiere presentar un estado de cuentas, requiere esa información que solamente él puede dar, por ejemplo, el caso de un contador, y no la produce a tiempo, su directivo va a tener también dificultades. Entiendo. ¿Sí? Yolanda, pues a propósito que estamos contigo discutiendo un poco de esas características que puede presentar ese acosador, permítame, te leemos esta siguiente pregunta que nos llega a través de @institucionaltv y nos dicen: una persona que me mira mucho y me persigue en el trabajo, ¿es acoso? No sé si ahí puede haber alguna delgada línea entre lo que podemos definir como acoso o no, y desde tu campo, si nos puedes ayudar a resolver esta pregunta, sería bastante interesante. Sí, puede constituir acoso si, como decía el doctor y como han dicho los anteriores invitados, se constituye en una conducta constante, pertinente, repetitiva, que incomoda a la otra persona.
depende también como siempre decimos, el contexto de cómo la mira constantemente y la persigue como con comentarios, la mira incesantemente con miradas como obscenas que la persona puede interpretar que puede haber como más bien un acoso de tipo sexual en el trabajo, sí se constituye acoso. Entiendo. Sí se constituye un acoso. Avanzamos, 2:49 minutos de la tarde, estamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado en su cuarta temporada, hoy con nuestro primer capítulo hablando sobre entornos laborales seguros. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp donde continuamos escuchando a nuestros televidentes. Buenas tardes, ¿existe algún protocolo para denunciar el acoso laboral en el contexto de un contrato de prestación de servicios? Perfecto, gracias a nuestro televidente. En este caso nos ponen de ejemplo un contratista quizás que está por prestación de servicios en una empresa. Nos preguntan, Fernando, si existe quizás algún protocolo en ese caso en específico. En esta clase de contratos de prestación de servicios, la jurisprudencia es muy clara en decir que como no hay ni subordinación ni dependencia, no se presenta esta clase de conducta. Entiendo, avanzamos, el 312-487-0413, nuestra línea de WhatsApp disponible. Vamos concluyendo este bloque de preguntas y respuestas. Los escuchamos. Buenas tardes, habla José E. Agudelo de Paz de Río, Boyacá. La pregunta es si a un subalterno no se le asignan funciones ni tareas, si se le ignora totalmente al punto a veces de no saludarle ni nada, ¿eso se considera un acoso laboral? ¿Y cómo se demuestra y qué efectos tendría? Gracias. Perfecto, a nuestro televidente, gracias. ¿Cómo demostrarlo? ¿Qué efectos tendría? Y finalmente, si lo que él nos plantea es un acoso laboral. Para mí sí sería una forma de acoso laboral. La ley es taxativa en esa clase de situaciones. Por lo tanto, allí se presenta el acoso laboral. Él, ¿cómo lo demuestra? Pues simplemente diciendo no me dan trabajo, vengo aquí, considero que tengo todas las herramientas para poder trabajar y si no me dan trabajo es porque me querrán sacar de la empresa o me querrán hacer renunciar, pero sí, en definitiva, esa es una clase de acoso laboral. Yolanda, finalmente cada persona tiene su proceso y muchas personas nos preguntan a esta hora por qué hay gente que denuncia a los 10 años, a los 20 años. ¿Qué puede estar pasando en su mente, en su situación? ¿Por qué muchas personas no se atreven a hacerlo al instante, cuando pasa el hecho? Por el miedo. Entiendo. Las personas que la víctima de acoso tiene miedo, especialmente cuando está en esa posición subordinada al acosador, tiene miedo a perder su trabajo, tiene miedo, por eso hemos hablado también tanto de pronto alrededor, en el transcurso del programa sobre el tema de la violencia de género. La mujer, digamos que por regla en las organizaciones, muchas mujeres tienen hijos, muchas son cabezas de hogar, muchas tienen a cargo bastantes responsabilidades y lograr un trabajo en este momento es difícil, pero mantener ese trabajo también. Y cuando se tienen responsabilidades, pues la persona tiene una serie de temores. Ahora, mencionaba hace un rato también, muchas veces la víctima tiene unas características y una de esas características es callar. Callar precisamente. Por eso nos hablaban desde la Organización Internacional la importancia de crear esos espacios seguros a partir de la capacitación que permita empoderar a la mujer de alguna manera también y ayudarla a activar esas rutas de diálogo y esas rutas que permitan dar a conocer lo que está pasando. Pues, doctor Fernando, brevemente, claramente. Mira, la norma es clara cuando dice que el trabajador tiene 3 años para denunciar esta conducta. Si no la denuncia en 3 años, opera la figura de la caducidad, perdió el derecho, ¿de acuerdo? Bueno, es importante ese mensaje. Es Yolanda Castro, ella es docente del programa precisamente de psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pues Yolanda, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Vale, Carlos, muchas gracias a ustedes también por esta oportunidad también de compartir con las personas este tema tan importante. Y además le agradecemos a Fernando López, él es abogado, especialista en Derecho Penal y es coordinador del Centro de Atención de la Defensoría del Pueblo. Fernando, gracias. ¿Podría aumentar algo para que el público conozca y recuerde que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hace un mes inauguró el Centro de Conciliación
aquí en Bogotá y próximamente va a haber 7 centros de conciliación a nivel de todo el país, donde todas las personas pueden ir a denunciar esta clase de conductas con el propósito de ser asesoradas. Y les enumero los departamentos: en la regional Antioquia, en la regional Atlántico, en la regional Arauca, en la regional Tolima, en la regional Santander, en la regional Sucre. Estas regionales van a tener un grupo de abogados como existe aquí en Bogotá, esperando para que ustedes vayan, se asesoren, pidan capacitación en sus empresas, que esa es una de las actividades que realizan los defensores públicos especializados en el área de laboral, de civil, de administrativo. Sí. Los esperamos para poder ayudarles y sobre todo defender sus derechos. Sí. Hablamos mucho del miedo, ¿no? Sí, sí, Fernando. Si uno no conoce dónde puede acudir, pues estoy totalmente solo. Pero ahí las rutas están, pues, Ya para está que la ruta. acudan a ustedes. De verdad, muchas gracias por la participación. Nosotros avanzamos en este Bien Dateado en Vivo hoy, hablando sobre entornos laborales seguros, y llega nuestra compañera María Camila Carrascal con información de servicio. En Bien Dateado, te orientamos. Estamos en Bien Dateado, el servicio de la ciudadanía, y queremos motivar a todas aquellas personas a que denuncien, a que pongan en conocimiento de las áreas correspondientes, de las organizaciones, de las empresas o incluso de las autoridades o entidades competentes actos de violencia de género en el trabajo. No toleren ni un minuto más estos aberrantes casos de acoso que se presentan en espacios laborales. Por eso hoy queremos guiar a las personas en este camino y promover la prevención de estas agresiones, logrando tener más entornos seguros en oficinas y puestos de trabajo. Hoy me acompaña Diana Torres. Ella es abogada defensora de derechos humanos de las mujeres y hoy será nuestro faro en este llamado a la acción. Hola Diana, qué gusto saludarte, bienvenida a Bien Dateado. Camila, muchas gracias por la invitación. Diana, ¿qué te parece si iniciamos esta conversación con que tú nos cuentes un poco acerca de cuáles son esas rutas que las personas debemos seguir si somos víctimas de algún caso de violencia en nuestros lugares de trabajo? Bueno, lo primero que podemos decir es que tenemos una ruta de acción interna, que es activar el comité de convivencia para que se denuncie ante el mismo patrón y se trate de superar la situación de acoso. Ojo que el comité no es un juez de la República, el comité no va a fallar, el comité lo que va a hacer es tratar de lograr acuerdos para superar lo antes posible la situación de acoso laboral. En segundo lugar, podemos ir a los inspectores de los ministerios de trabajo para hacer la queja o la denuncia para que se sancione y se investigue la situación de acoso. En tercer lugar, podemos acudir ante el juez laboral del lugar del territorio donde se está realizando la labor, el acoso laboral, y denunciar, demandar, pedir indemnización, pedir las sanciones correspondientes. Diana, ¿y cómo podemos recopilar esa información para que más adelante nos sirva en algún proceso legal? Camila, me encanta esa pregunta. Este tipo de acosos son de difícil prueba. Muchas veces la única prueba es la declaración de la víctima. La Corte Constitucional, en sentencia T-198 del 2022 del año pasado, estableció que es válida la declaración de la propia víctima y que tiene todos los efectos como prueba. En segundo lugar, tenemos testigos, pueden ser directos o indirectos, por referencia. En tercer lugar, podemos tener pruebas indiciarias. Conocemos un hecho e inducimos el otro. Y acá se debe fortalecer una flexibilización de la carga de la prueba a favor de la víctima. También tenemos todo tipo de documentales, correos, chats, videos, cartas, memorandos, contratos, todo lo que tengamos documental es un medio de prueba. Y también podemos tener, evidentemente, como prueba todas nuestras pruebas psicológicas, cuando han tenido daños o afectaciones médicas de salud mentales, todas estas son elementos probatorios. Importantes esas pruebas psicológicas. Y continuando esta conversación, Diana, ¿qué nos puedes decir acerca de aquellas protecciones legales que nosotros tenemos? Bueno, también una muy buena pregunta. Primera protección, si llegamos a renunciar por una situación de acoso laboral, tenemos derecho, Camila, a la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, la indemnización como si fuera un despido sin justa causa.
En segundo lugar, si hemos activado los mecanismos de queja por acoso laboral, no se tendrá como válido un despido al trabajador en los 6 meses siguientes a esa denuncia o a ese tema de acoso. En tercer lugar, es importante manifestar que las víctimas tienen derecho a las indemnizaciones correspondientes de daños patrimoniales, gastos médicos como de gastos morales, la congoja, el buen nombre, la intimidad, tienen derecho a ser reparadas. También tenemos otra protección legal. El patrón que permita estos actos de acoso será responsable del 50% de los gastos ante la EPS y la ARL de esa víctima. Diana, muchísimas gracias por esa valiosa información que hoy nos traes en Bien Dateado. Bienvenida siempre. Ay, gracias, es un gusto estar y muy importante, como dice Shakira, las mujeres de hoy en día no lloran, las mujeres de hoy en día denuncian. Muchísimas gracias y a continuación nuestros clasificados, información de servicio para todos ustedes en cuanto a trabajo y educación, porque en Bien Dateado estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y educación. Esta oferta laboral solicitada en Bogotá te puede interesar. Está dirigida a un tecnólogo con conocimiento en prácticas relacionadas con manipulación de alimentos. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un tecnólogo control de calidad en alimentos con más de 1 año de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 1 millón a 1.500.000 pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 342-1446. La Cámara de Comercio de Bogotá está ofertando el curso Branding y Gestión de Marca dirigido a empresarios y emprendedores. Este taller busca desarrollar habilidades y fomentar los conocimientos de los interesados para crear, gestionar y sostener su marca en el mercado y lograr definir una estrategia de branding asertiva. Este curso se imparte 100% de manera virtual y puede estudiarse de manera asincrónica. Para inscribirse y conocer en detalle el contenido académico puede escribir al correo electrónico ayudacamposvirtual@ccb.org.co. También puede conocer la oferta amplia de cursos en el sitio web www.ccb.org.co/cursos-y-eventos. Esta oferta laboral solicitada en Medellín, Antioquia, está dirigida a personal con habilidades en temas de salud, seguridad y medio ambiente. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un supervisor que se encargue de actividades relacionadas con sistemas integrados de gestión, evaluación de riesgos a organizaciones de acuerdo con la normatividad legal vigente. Las personas interesadas deben certificar como mínimo con 2 años de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 1.500.000 a 2 millones de pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 342-1730. En Bien Dateado estamos a tu servicio. ¿Quieres disfrutar la vida al máximo? Por supuesto. La condición, estar saludable y en forma. La obesidad es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Un verdadero peso físico y emocional. Tenemos una buena noticia. En Bien Dateado vamos a ayudarte a combatir la obesidad. Hablaremos de la diferencia entre sobrepeso y esta difícil condición que padecen muchas personas en el país. Tenemos actividades y recetas que te ayudarán a prevenir esta condición. Conoce cómo mantenerte en forma y evitar problemas de salud a largo plazo. Es momento de que hagas el cambio. Tu cuerpo te lo agradecerá. Conéctate a nuestro Viernes de Salud en Bien Dateado a partir de las 2 de la tarde en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La clave es denunciar, no estamos solos en este proceso, hay que combatir el miedo, Carlos. Sin duda alguna, Cami, ese debe ser el mensaje a ustedes. Los esperamos mañana a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional para hablar sobre obesidad en nuestros Viernes de Salud. Los dejamos con nuestra programación habitual. Chao. Chao.